Buenas tardes a todos. Clase organizada por el Foro de Derecho Societario y Concursal. Primera clase que tenemos de concursal, si no me equivoco. En esta oportunidad vamos a hacer una modalidad distinta, ¿sí? Para que todos se queden conformes, vamos a entregar certificados de la charla. Lo único que les vamos a pedir después, Guillermo, que es el coordinador del foro, les va a subir el link. Se inscriben ahí, completan la planillita y en el grupo de capacitaciones, en el grupo de Telegram de capacitaciones, van a tener en un par de días sus certificados firmados y subidos ahí, ¿sí? A partir de ahora todos los cursos van a tener subidos los certificados en ese link, ¿sí? En el de capacitaciones derecho, cualquier inconveniente que tienen, igual de todas formas nos los pueden pedir a nosotros, ¿sí? Preguntas al final, como hacemos siempre, para no distraer al expositor. Tienen el chat cerrado, así que por ahora solo pueden hablar conmigo. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden ir haciendo las preguntas en el chat, solo las voy a ver yo. Roberto se ríe porque me agarró la maestra ciruela en el 2021. Roberto ya venía así, sigo. Ustedes ya la mayoría ya me conocen. Así que, bueno, basta de preámbulos, vamos a dar comienzo a la charla, espero que les sea muy útil a todos. Igual, de todas formas, les cuento que el doctor Marcelo Martín, que es muy generoso con el conocimiento, nos va a acompañar en otras charlas más. Así que después me pasan las críticas si están de acuerdo o no que siga. Yo creo que sí, estoy convencida de que sí. Así que bueno, bienvenidos a todos. Guillermo, te paso la palabra en tu carácter de coordinador del Foro de Derecho Concursal que te han tenido a mal traer esta semana. Te escuchamos con las presentaciones del caso. Bueno, no, maltraer no, siempre bienvenido y bienvenida a la actividad del foro. Bueno, para empezar este ciclo de charlas en materia de concursal, lo tenemos a Marcelo, que es, además de excelente profesional en la materia, con años de ejercicio y práctica concursal, una persona que académicamente tiene soltura y conocimiento que va más allá de la media que podemos estar acostumbrados en los tribunales de Mar del Plata. Tiene la maestría de Derecho Empresarial de la Austral, maestría de Derecho Tributario de la Universidad Austral también, y es... Guilla, te silenciaste sin querer, yo no hice nada. Perdón, decía, y también tiene maestría en Derecho Bancario de la UCA. Es autor de publicaciones y libros, entre los que contamos el del Derecho a la Información del Socio, del editorial Lexus. Así que es un placer para todos nosotros contar, para inaugurar el ciclo de charlas de concursal, con la presencia de Marcelo. La charla va a estar enfocada en aspectos que son netamente prácticos y útiles a la hora de enfocar la presentación en concurso preventivo, tanto desde lo estrictamente formal, procesal, como aquello que son herramientas de técnica jurídica, psicológica, sociológica en el manejo de los casos, tanto en el trato para con los clientes como para con todos los funcionarios y partícipes del proceso concursal, acreedores, síndicos, Poder Judicial. Desde ya, los agradezco la presencia y los dejo en las palabras de Marcelo. Un gusto saludarlos a todos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, quiero agradecerle a Guillermo por las palabras, a Verónica por haberme convocado, creo que, bueno, y a la unidad de graduados de la facultad también, ¿no? Básicamente, la idea mía de esta charla es poder hacerlos ver cómo es un concurso preventivo más allá del procedimiento. Yo quiero que quede claro de que, a ver, yo les podría ir leyendo la ley y explicándolo muy sucintamente, pero me parece que la ley la podemos leer todos y todos sabemos dónde están los artículos y cómo volcarlos. Todos sabemos lo que es un estado de excepción de pagos y si no, obviamente existe un montón de legislación y doctrina en la cual se puede leer y jurisprudencia. La intención un poco, en base a lo que me pidió Verónica, es que ustedes puedan entender cómo llevar adelante un concurso, cómo armar la demanda, cuáles son los requisitos, qué se necesita, por qué. Y sobre la base de eso es un poco de lo cual yo intentar de dar esta charla. Lo primero que todo, lo que quiero contarles, o sea, cómo trabajo yo cuando tengo que armar un concurso, sea tanto de una persona física o jurídica. Y aunque puede parecer algo redundante, pero no es menor.
Lo importante acá me parece que cuando uno va a armar un concurso, lo primero es tener una charla lo más ampliamente o varias charlas con el cliente. ¿Y por qué? Primero porque no todos los concursos son iguales, no todas las empresas o negocios son iguales. Algunos son más grandes, otros menos, tenemos más o menos empleados, las deudas de cada uno de los negocios son distintas. Hay veces que te viene a ver el cliente y te dice, mira, me quiero concursar porque tengo un juicio laboral, otro te viene y dice, me quiero concursar porque le debo a la FIP. Y hay veces que no es necesario llegar al concurso. Pero bueno, básicamente hay un momento que evidentemente el cliente no le queda otra posibilidad que llegar al concurso. El día que eso ocurre, mi consejo es, júntense con el cliente y si el cliente tiene un contador, si es una persona física, a ver, hoy en día creo que casi todas aquellas personas que tienen negocios tienen que tener sí o sí un contador, lo que tienen que hacer es juntarse tanto con el contador como con el cliente. ¿Y por qué? Porque lo que va a ocurrir es que va a haber un montón de situaciones que ustedes van a querer saber o preguntarles al cliente y el cliente no las va a saber responder, no va a saber por dónde salir o no sabe por qué llega a esa deuda o a ese motivo. Y la realidad del contador es básicamente quien nos da esa pauta o nos dice, mira, sí, la realidad, la economía de la empresa no está o tiene mucho pasivo o, a ver, con el activo que tiene no puede estar cumpliendo regularmente sus deudas, y eso es lo que nos va a permitir arrancar a ver cómo vamos a armar el concurso. Dicho esta primera presentación, lo que les quiero dejar en claro que básicamente lo principal en el concurso es, obviamente como en toda demanda, es poder narrar bien definidamente y en detalle todos los hechos. A ver, si yo presento una empresa y supongamos que es una sociedad anónima, explicar cuándo se fundó, quiénes son los socios que la conforman, cuál es el activo que tiene la empresa, si tiene bienes registrables, si no tiene bienes registrables, si tiene cuentas bancarias, si tiene pasivo, qué tipo de pasivo tiene, porque como les conté hace un rato, no todos los pasivos son iguales. ¿Y por qué? Porque al momento de poder negociar, eso va a influir mucho. A ver, si ustedes tienen deudas fiscales, para que entiendan, la deuda fiscal, supongamos, con la FIP, vos no podés hacer una propuesta a la FIP. La FIP te dice, mira, este es el plan que hay para pagar, X cantidad de cuotas, tomalo o dejalo, no hay otra alternativa. En cambio, con el resto de los acreedores, uno tiene más margen. Entonces, a ver, cuando uno también está por concursar a un cliente, también tiene que tener en cuenta que el negocio tiene que seguir funcionando. Y eso no es un tema menor, porque vamos a suponer que yo me dedico a comprar, no sé, tengo una panadería. Y si en la panadería yo mañana me concurso y le dejo de pagar al que me vende harina, y se me acaba el negocio. Básicamente es eso. Entonces, muchas veces la charla con el cliente conlleva de que le tengas que explicar a los acreedores, che, mirá, estoy en esta situación, necesito de tu apoyo para seguir, porque si no sigo, directamente no cobras lo que te debo y no me cobra absolutamente nadie. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y quiero que lo sepan, porque si no lo llevan a la práctica, meter la demanda, a ver, es sencillo, la metés y al otro día te quedaste sin negocio. Básico. Así de simple. Porque el proveedor te va a dejar de bajar de mercadería, y si el proveedor te dejó de bajar mercadería, el negocio se te cerró. Y si se te cerró el negocio, del concurso vas a terminar en la quiebra y liquidando los pocos activos o los pocos bienes que tengas. Entrando básicamente a la formación del concurso. Lo que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante es cumplir con los requisitos que prevé el artículo 11 de la ley. ¿Y por qué esto? Porque básicamente en el caso de no dar cumplimiento, el juzgado nos puede decretar el desistimiento del concurso. No obstante ello, antes de llegar a esa etapa, lo que les quiero explicar es cómo podemos o cómo tenemos que llegar a eso. A ver, quiero que entiendan que la ley prevé dos tipos de concursos: los concursos pequeños y los concursos grandes. Normalmente en Mar del Plata, por el tipo de plaza que es, la mayoría de los concursos son concursos pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Un concurso pequeño
es aquel que tiene un pasivo denunciado que no alcance al equivalente de 300 salarios mínimos vital y móvil, que hoy más o menos rondan los 6.400 millones de pesos. Perdón, 6.480.000 pesos. También se considera un concurso pequeño aquel que presenta menos de 20 acreedores o aquel que tiene menos de 20 trabajadores. Ahora bien, cuando concursamos al cliente, si es una persona física o jurídica, también vamos a tener distintos requisitos que cumplir. En una persona física son más simples y más fáciles porque obviamente, normalmente las personas físicas no tienen balance, no tienen libros, y sí ocurre con las personas jurídicas o ideal. Lo primero de todo, es lo que prevé el artículo, el inciso 1 del artículo, la inscripción. Entonces, el primer requisito que cuando ustedes arman un concurso, lo primero que les dije es narren bien la demanda explicando cómo está conformado el negocio y cómo lo llevan adelante. Punto 2, o el principal, uno de los principales es, si es una sociedad, tienen que acompañar el estatuto social de la sociedad y obviamente algo que es muy importante y que a veces no se tiene en cuenta o no se sabe es, vamos a suponer que es una sociedad anónima la empresa que se va a concursar, tiene que haber una reunión de asamblea, o sea, de los accionistas, mediante la cual traten el tema de que, teniendo en cuenta el estado de la empresa, se tiene que concursar. ¿Y esto por qué digo que no es menor? Porque no es que se toma una decisión de decir, bueno, me concurso y ya, y voy y presento la demanda. El acta de asamblea es muy importante porque ahí tiene que estar expresado el motivo por el cual se llevó a la presentación del concurso, y obviamente esa acta de asamblea también tiene que manifestar que el directorio lleve adelante todas las medidas necesarias para poder presentar el concurso preventivo. Entonces, para que entiendan, en una sociedad, en una persona física no cumple con esos requisitos. En una persona de existencia ideal como una sociedad anónima, sí. Voy a tomar el ejemplo de la sociedad anónima porque es la persona jurídica que más se utiliza o la que más hay conformadas. Personas, o sea, sociedades anónimas o SRL. Después hay otras. Volviendo al tema de las actas, el acta de directorio también tiene que decir y dar especificaciones de que obviamente de que la empresa se va a concursar y en el caso de que se concurse, quién va a ser el letrado que va a llevar adelante y obviamente tiene que estar firmado por el director presidente de la sociedad. Y el acta de asamblea también tiene que estar aprobada por mayoría, porque obviamente si no está aprobada por mayoría no podría llevarse adelante el concurso de la empresa. Otro de los requisitos fundamentales es poder acompañar el estado patrimonial actualizado. El estado patrimonial actualizado de la sociedad normalmente se hace en anexos. ¿Y cómo es esto? A ver, no es nada complicado. El anexo no deja de ser un escrito separado que se va a agregar con la demanda, en la cual vos vas a tener un anexo del activo. Y ese anexo del activo lo que va a decir, bueno, la sociedad cuenta con un inmueble ubicado en tal lado y obviamente acompañando todos los datos catastrales y registrales. Tiene 2 autos, tiene, no sé, 4 changuitos, una heladera, 5, no sé, detergentes, bueno, las cosas obviamente del activo, las importantes, ¿no? Pero obviamente todos los bienes registrales tienen que estar denunciados en ese activo. Y muy importante acompañar también la constancia de eso. O sea, si estamos denunciando de que la sociedad tiene un inmueble, lo ideal es acompañar la escritura del inmueble. Y si tiene un vehículo, tienen que acompañar el título automotor del vehículo. Con respecto al pasivo de fallido, se debe acompañar la nómina de acreedores de cada uno. También van a tener que hacer un anexo separado, o sea, es otro escrito de la demanda, en el cual, se puede hacer, para que entiendan, lo pueden narrar todo en un solo escrito de demanda, pero por una cuestión formal y para que quede más claro y más simple o más fácil de entender, se hacen los anexos. El anexo del pasivo, básicamente lo que tenemos que tener es que cada acreedor lo tenemos que identificar. Nombre completo, domicilio, monto del crédito, causa del crédito, vencimiento,
si es fiador, si es codeudor, si tiene privilegios, si es un acreedor quirografario. Eso es bastante importante porque de esa manera vamos a saber cómo está conformado el pasivo, y obviamente esto es algo bastante importante también para la sindicatura para el momento en que vayan a verificar los créditos. Algo que les voy a contar que me parece bastante relevante en este tema, y que capaz alguien puede discernir conmigo, no es obligatorio denunciar todo el pasivo. A ver, ustedes quieren denunciar 5 acreedores, y bueno, si con eso consideran de que están en cesación de pagos, bárbaro. Obviamente que al momento de verificación, si después se presentan 250, bueno, se van a encontrar que tienen un pasivo mucho mayor que el denunciado. Esas son estrategias y cada uno de los abogados lo analizará, y seguramente que del juzgado lo verán con mejor o peor predisposición, porque a veces es preferible denunciar la realidad del concurso. Volviendo al tema del pasivo, también se debe acompañar una declaración de la existencia de si existe deuda laboral. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos salarios adeudados a los trabajadores, cuántos salarios, si es el salario, si solamente son aportes, si es el salario y aportes, o si se le está debiendo otro tipo de deuda, no sé, vacaciones. Eso es muy importante denunciarlo. ¿Por qué? Porque también esto va a influir al momento de los prontopagos laborales, que un poquito más adelante después lo vamos a hablar, y voy a explicar un poco el tema. Y otra cosa que es bastante importante, el contador tiene que acompañar el estado de deuda de los organismos de la seguridad social, si se le está debiendo a la AFIP por aportes de los empleados. Asimismo, con respecto del pasivo de la sociedad, lo que tienen que tener en cuenta que el que lo tiene que realizar es el contador de la empresa o alguno que se haya designado para eso. Y lo que tiene que hacer el contador es armar un estado valorado cuando el concurso se lo considera que es grande, en donde se debe detallar tanto el activo como el pasivo, la fecha de la presentación, la indicación precisa de la composición y las normas como seguidas para la evaluación tanto del activo como del pasivo. Y obviamente también los gravámenes, y en el caso de que haya privilegios o no en cuanto a las deudas. Eso básicamente cuando estamos concursando una sociedad grande. Algo muy importante que tienen que presentar, y que si no lo hacen los van a intimar al momento de la apertura del concurso, son los libros de comercio. Los libros de comercio se tienen que acompañar al expediente porque el juzgado tiene que testarlos. ¿Qué quiere decir esto? Sobre el último acta que está realizado en el libro, tanto de asambleas, directorio, o en el caso de que sea de asamblea general ordinaria, o si hay libro extraordinario, libro de depósito de acciones, libro de accionistas, los tienes que cerrar. ¿Qué es? A ver, para que lo entienda. El secretario del juzgado va a agarrar el libro, lo va a marcar y va a decir que hasta acá lo tuvo el concursado, y que a partir de ahora está concursado, y que obviamente ese libro no puede haber cambios. Esto es importante porque si han tenido charlas de derecho societario seguramente creo que han tenido o han participado, no sé, todo el mundo, con Cristian Talercio. Él les debe haber explicado que obviamente vos podés hacer transferencia de acciones y no es necesario inscribirlas en el registro en dirección de personas jurídicas, sino con que estén inscriptas en los libros de acciones alcanza para la transferencia. Entonces, por eso es que es muy importante el testeado. Y otra cosa que le hacía referencia al principio, en el caso de que no se acompañen los libros, les pueden declarar el desistimiento del concurso. Lo que yo siempre digo es, si uno al momento de la presentación del concurso lo puede presentar, lo lleva directamente con la presentación. A ver, hoy con la época de pandemia y que obviamente las demandas se inician electrónicamente, lo que va a ocurrir es, van a presentar la demanda de concurso preventivo, una vez que tienen designado el juzgado,
se presentan en el juzgado, pedirán un turno y llevarán los libros, o esperarán que le saquen el previamente y obviamente acompañarlos. Siendo personas jurídicas, otra cosa muy importante que tienen que presentar son los últimos 3 balances y los estados contables de la sociedad. Esto también es bastante importante porque obviamente es algo que necesita después la sindicatura para poder analizar cómo se llegó a la cesación de pagos y si la fecha de cesación de pago es la denunciada, la correcta es la denunciada. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta también es denunciar los procesos judiciales con carácter patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Si la persona que está concursando tiene juicios laborales, los tiene que denunciar. Si tiene juicios, no sé, ejecuciones fiscales, ARBA, FIP, sindicatos, bueno, todas las que sean de contenido patrimonial, que sean contra la persona o contra el fallido, tienen que ser denunciadas. A ver, como dije anteriormente, la realidad es que poder denunciar un par, una de las cosas que te va a ordenar el juzgado es que al momento de que abra el concurso va a decir que se libren oficios a todos los juzgados y vas a tener que hacer los oficios y obviamente los oficios los vas a tener que notificar y obviamente cada uno de los juzgados, tanto civil, comercial, laboral, federales, van a informar si existen causas y van a mandar la información al concurso. Después veremos si esos juicios van a seguir tramitando en el concurso o si van a tramitar en el mismo juzgado de origen. Esa es una cuestión que la vamos a ver dentro de un ratito. A ver, llegamos a la presentación, eso es básicamente lo que sería la presentación. ¿Qué nos va a ocurrir una vez que presentemos el concurso? El doctor Guillermo Pocatino va a agarrar y va a decir, téngase por presentado al doctor fulano de tal, o a la empresa con la representación del doctor fulano de tal. Lo primero que va a hacer el doctor va a mandar el expediente a sorteo de síndicos. Básico porque necesitamos de una sindicatura para poder seguir con el concurso. Obviamente va a tomar otras medidas como las que le vengo contando. Va a fijar la fecha de la publicación de edictos, va a fijar la fecha del informe individual, va a fijar la fecha del informe general, pero básicamente la más importante en un primer momento es la designación de los síndicos. Con respecto a los síndicos también tienen que tener en cuenta de que siendo un concurso pequeño va a ser una sola persona el síndico. En el caso de que sea un concurso grande, va a ser una sindicatura compuesta por 3 síndicos. El síndico vino al juzgado, aceptó el cargo. Obviamente los síndicos son contadores. Normalmente el síndico va a trabajar a la par con un abogado, que una vez que se presente y acepte el cargo, el síndico va a manifestar en el expediente que el abogado que lo ayuda es fulano de tal. Quiero hacer un paréntesis acá cuando hablo de los síndicos, porque me parece algo que es muy importante. Una vez que está designado el síndico, vamos a hablar de un síndico individual, no hablemos de una sindicatura plural. Pero una vez que está designado el síndico, algo muy importante que tiene que tener uno como abogado es ponerse en contacto con el síndico. Ponerse en contacto e intentar de brindarle todo lo que pueda. Porque, a ver, quiero que entiendan que el síndico es nuestra media pata. O sea, en una persona, la mitad, en un concurso, una pata la lleva el fallido o el abogado del fallido y la otra pierna la mueve la sindicatura. Si ustedes no entienden eso y no se ponen o no se alinean legalmente en cuanto a manejarse con la sindicatura, el concurso va a ser muy difícil de llevarlo adelante. Porque van a tener muchas trabas, va a ser complicado, porque van a depender mucho del síndico y lo necesitan. ¿Y por qué? Ya entrando a la publicación de los edictos. A ver, aceptado el cargo por el síndico, el juzgado lo que va a hacer o el mismo juzgado va a hacer el edicto, o nos va a decir a nosotros, hagan el edicto. Bueno, entonces, en el edicto lo que va a haber van a estar los datos, obviamente, de la persona que se concursa, vamos a ver, no sé, la sociedad Marcelo Martín, inscripta, bla, bla,
tienen 15 días, 10 días para presentar a verificar los pedidos de verificación ante el síndico fulano de tal, con domicilio. Tiene que denunciar, obviamente, algo muy importante que a veces pasa, que no ocurre, que el síndico no denuncia los horarios de atención. Y eso no es un tema menor, porque obviamente tiene que estar también volcado dentro del edicto. Voy a parar ahora un poquito en el tema de los edictos. Los edictos, hay 2 edictos que se van a publicar. Uno va al boletín oficial, y acá en Mar del Plata, salvo que la sociedad tenga sede o tenga negocios en otra jurisdicción, solamente se publica en el diario La Capital. ¿Por qué voy a parar un poquito? Porque esto con el tema de la pandemia ha cambiado mucho. Cuando yo arranqué, hace muchos años, uno hacía el edicto, lo llevaba al juzgado, el juzgado lo controlaba, el juzgado te ponía el sello, te ponía la firma de arriba el sello del juez. Sobre el boletín oficial vos te ibas al colegio de abogados, lo llevabas, se lo dabas a la señora que te atiende muy amablemente en el colegio de abogados, te lo controlaba, te decía que tenías que ir a pagar tanta plata, pagabas, y después se lo llevabas a ella, y ella lo mandaba al boletín oficial. En esa época era muy complicado porque el boletín oficial solamente atendía en La Plata, y hasta que lo mandaban a veces no te concordaban las fechas que fijaba el juzgado, porque a ver, el juzgado, desde que considera que finaliza el plazo de verificación, desde que se designa la sindicatura y tiene que fijar el plazo, ¿no?, desde que termina la publicación de edicto, entre 15 y 20 días, para poder presentarse a verificar los créditos. La pandemia, lo bueno que trajo en todo esto, y ya venía funcionando antes, es que los edictos en el boletín oficial, ahora uno o los redacta el juzgado. Ese escrito, o el escrito del edicto, se manda por la página de la Corte al boletín oficial. El boletín oficial lo que hace ahora, te dice cuánto sale el edicto. Te informa a vos cuánto es el edicto. Una vez que uno sabe cuánto es el valor del edicto, lo que tiene que hacer es entrar a la página del boletín, hacer la boleta, arma la boleta y va al Banco Provincia y la paga. Y una vez que está pagada la boleta, la tiene que subir al juzgado. Y el juzgado ahí va a mandar el edicto con el pago al boletín oficial para su publicación. Con respecto al diario La Capital, lo que pide el diario La Capital es que el edicto se lo mandes por mail a una dirección que creo que es aviso@lacapitalmdq.com.ar, algo así. A su vez te pide que le mandes una constancia de AFIP de quien remite el edicto y el pago de la publicación. El pago de la publicación del edicto en el diario La Capital sale 260 pesos por línea. ¿Y por qué lo remarco y quiero que lo entiendan? Porque no es un tema menor. Si el edicto tiene 10 líneas, son 2.600 pesos. Si tiene 20, y el monto que corresponda, que son, si no me equivoco, 5.200, y así sucesivamente. Y no es menor porque si no pagan la cantidad de líneas hasta, a ver, desde que dice edicto hasta que diga Mar del Plata, 18 de marzo del 2021, el diario después no se lo publica. Y son bastante duros con eso. Y la realidad que, ¿qué pasa? La falta de publicación de edictos en tiempo y forma también puede conllevar a que el juzgado decida, no, lo prevé la ley, si vos no publicás los edictos, te decretan el desistimiento del concurso. Entonces no es un tema menor el tema de la publicación de los edictos. Pasamos a la publicación de los edictos. Y acá un tema a analizar son 2 cuestiones. Una desde el punto de vista del abogado del concursado y otro desde el punto de vista del abogado de la persona que se va a presentar a verificar. O de la persona que se va a presentar a verificar. Porque no es necesario que la verificación sea con patrocinio letrado. Nosotros como abogados del fallido, durante el plazo que dura la publicación de los edictos, no tenemos que hacer absolutamente nada, porque los pedidos de verificación se van a hacer ante el síndico. Cada uno de los acreedores o aquellas personas que considere que tiene derecho a presentarse a verificar, lo que va a tener que hacer es
presentarse ante el síndico en el domicilio que ha denunciado, en el horario denunciado, y va a tener que llevar su pedido de verificación en duplicado. Ambas copias tienen que estar firmadas y obviamente ese pedido de verificación, que no deja de ser un pequeño relato de la situación y lo que pide, tiene que estar firmado obviamente si va con patrocinio por el cliente y por uno. En el caso de que uno se presente como apoderado de una persona física o jurídica a verificar, si nos presentamos como apoderado, tiene que ir con el poder, porque obviamente el síndico, si no les va a rechazar, no les va a rechazar, pero te va a decir, mirá, yo te lo tomo, pero si no me traes el poder, no te verifico o no te lo tengo por presentado a la verificación. Lo cuento porque son cuestiones que he visto y que muchas veces ocurre. Y ya les digo, no son cuestiones menores. En el pedido de verificación lo que tienen que tener en cuenta es que obviamente tienen que decir quiénes son, el domicilio que van a constituir para que el síndico los notifique. Seguramente el síndico les va a pedir que dejen algún teléfono de contacto porque es mucho más fácil poderse poner en contacto en el caso de que necesite ver la documentación original. Cuando ustedes hacen los pedidos de verificación, las dos copias las van a presentar con las copias pertinentes de lo que acompañan. Tienen que obviamente acreditar el monto, la causa y el privilegio en el caso de que tengan en cuenta de que no es un tema menor la causa en el pedido de verificación. A ver, si ustedes, el fallido le está pagando con cheques, que es algo muy común, no se pueden presentar a verificar con el cheque, porque el cheque no tiene causa. Y eso es algo que ocurre muchas veces en cuanto a veces uno o el cliente le presta servicios a una persona y no tiene ni nota de débito, no tiene nota de crédito, no tiene remito, no tiene facturas, no tiene absolutamente nada. El tipo va, le hace trabajo, porque es no sé, voy a poner el ejemplo que a veces ocurre, y yo lo he visto mucho con el tema de la construcción. Van, hacen una obra y le dan los cheques, y después el día de mañana la empresa constructora, porque lo tengo y lo he tenido, se concursa y tiró 255 cheques por un monto tremendo, y la gran mayoría de esas personas no se pueden presentar a verificar porque no tienen causa. Trae otras complicaciones, pero bueno, desde el punto de vista legal, ese pedido de verificación el síndico lo tiene que rechazar. Volviendo al tema del pedido de verificación, tengan en cuenta de que si el síndico les pide la documentación original, que la presenten, vuelvan a presentársela, porque si no, el síndico puede decidir que no les va a tener por verificado el crédito, no lo va a tener por presentado directamente. Bueno, otra cosa que es bastante importante con el pedido de verificación es que al síndico le tienen que pagar los gastos equivalentes al 10% del salario mínimo vital y móvil para el pedido de verificación. Eso hoy ronda más o menos los 2.200 pesos. Es obligatorio, si no se paga, obviamente les va a ocurrir de que tampoco el síndico le va a tener por presentado el pedido de verificación. Pero eso también obviamente va a quedar cargado dentro de lo que es el valor del pedido de verificación. A ver, si uno está pidiendo que verificar 10.000 pesos, el crédito verificado va a ser 10.200 pesos. El síndico después obviamente tiene que explicar y va a manifestar de que el crédito con pedido de verificación es 10.000 y los gastos son 2.200 pesos. Algo muy importante es, hay créditos que están excluidos del costo de este pedido de verificación. Los créditos laborales y los créditos que sean menores a 3 salarios mínimos vital y móvil, que rondan más o menos los 65.000 pesos, no tienen que pagar el costo ese. No, a los laborales les puedo asegurar que el síndico no se los va a pedir. Y esto queda entre nosotros. Al resto puede ser que sí, que se los pide igual y que les cobre igual los 2.200 pesos, porque obviamente el síndico tiene un montón de gastos que capaz uno no ve, pero tiene que sacar un montón de fotocopias, tiene que poner un aparato productivo cuando hay muchos acreedores,
y esos montos son muy necesarios para que el síndico pueda ir para adelante. Una vez que están pedidos una vez que está vencido el periodo de verificación de los créditos, ahí arranca la labor fuerte del abogado de la sindicatura, del abogado del concursado. ¿Y por qué? Porque vencido el plazo de verificación, uno tiene 10 días para impugnar los créditos. ¿Qué es esto? Básicamente, estando realizados los pedidos de verificación, uno se tiene que poner en contacto con la sindicatura, le tenés que decir, hola, che, ¿cómo andás? Bien, mirá, necesito ver todos los pedidos de verificación. Ahí después va a pasar por la buena o mala predisposición del síndico, o por la seguridad que tenga el síndico con uno. ¿De qué? De que pueda ocurrir que venga el síndico y te diga, mirá, haz una cosa, llévate los 10 pedidos de verificación, tráemelos con las impugnaciones en el caso que las hagas, o si no, llévatelos, miralos, o llévalos, sacarle fotocopia. En otros casos me ha pasado que el síndico me dice, mirá, acá tenés la pila de los pedidos de verificación, si querés sacar información, sacale foto, tráete un escáner, es tu problema, pero yo de acá del estudio no sale. Y no es un tema menor, porque una cosa es impugnar un crédito, 5, ahora cuando tenés, yo he tenido concursos grandes en los cuales he impugnado, no les quiero mentir, pero 200 créditos, los 10 días no te alcanzan si no te prestan los pedidos de verificación. Porque obviamente en cada pedido está la documentación, y si uno tiene documentación respaldatoria y puede demostrar que lo que están requiriendo la verificación lo tiene pago, lo tiene que acompañar en esa impugnación. A ver, supongamos que viene una persona y dice, no, mira, no me pagaron la factura 17, y vos tenés el comprobante de la factura 17, vos al síndico le tenés que demostrar eso. Si no, mira, acá está. ¿Por qué? Porque el síndico lo que tiene que decir, bueno, no, mira, esta factura te la saco del pedido de verificación. ¿Esto en qué sentido? Si hay varias facturas, a veces puede ser que algunas haya traspapelado alguna de las partes. O el acreedor, ni lerdo ni perezoso, diga, bueno, busco de ver si puedo verificar más de lo que me corresponde. Total, si no me impugnan los pedidos de verificación, o si se pasa, me entra más plata en mi creencia. Vencido el plazo del pedido vencido el plazo de la impugnación de los créditos, ahí lo que va a tener que haber es el síndico, dentro de las 48 horas de vencido el plazo, lo que va a tener que hacer es presentar al juzgado un juego de las copias de las impugnaciones recibidas. Y esas van a ser para poder subirlas y tenerlas en el legajo del 279. Una cosa muy importante, que hubo una modificación en la ley, y que no es un tema menor, es que los trabajadores de la concursada que no tuvieran el carácter de acreedor tendrán derecho a revisar los legajos y ser informados por el síndico de los créditos insinuados. ¿Esto qué quiere decir? Puede haber un negocio en el cual los trabajadores no se les adeude nada, entonces el trabajador quiere igual saber cómo está compuesto el pasivo de la empresa en donde está trabajando. Entonces se puede presentar a la sindicatura y decirle al síndico, mira, yo trabajo en, no sé, en la empresa de Marcelo Martín y quiero ver los créditos y quién se presentar. Y el síndico le tiene que poner a disposición todos los pedidos de verificación. A veces sirve, a veces no, a veces se presentan, a veces no. Esto muchas veces lo hacen el representante del sindicato para ver con qué tipo de deuda cuenta la empresa, si la empresa tiene posibilidad de salir adelante, si el pasivo es tan grande que no va a tener posibilidad de salir. Pero bueno, ya les digo, los trabajadores tienen la posibilidad de ver eso. Terminamos con los pedidos de verificación, con las impugnaciones, y una vez vencido el plazo para la formulación de las observaciones, lo que va a ocurrir es que el síndico, dentro de los 20 días, tiene que presentar un informe de cada uno de los créditos. Y esto también es bastante importante, porque ahí el síndico lo que va a hacer, que tanto con el pedido de verificación como con la impugnación, le va a informar al juez y le va a expresar al juez
cómo está conformado cada crédito y tiene que realizar una opinión fundada sobre la procedencia del pedido de verificación del crédito. Y obviamente si tiene privilegio. Esto no es una cuestión menor y es muy importante porque el artículo 35 es la presentación de lo que sería el pre al informe individual que va a sacar el juez. Y normalmente los jueces lo valoran mucho y lo tienen muy en cuenta porque obviamente que el síndico, ser un contador, hace un análisis o tiene que hacer o tendría que hacer un análisis de cada uno de los créditos. Tiene que quedar en claro que el síndico, a ver, lo que diga el síndico no es palabra santa para el juez. El juez puede analizar cada uno de los créditos y si ve que hay algún error o hay algo que él considera de que no corresponde, cuando saque la resolución del 36, que es el informe individual, puede opinar distinto a lo que opina el juez, el síndico. Ocurre y ha ocurrido. Presentado el informe por el síndico, el juez tiene 10 días desde vencido el plazo para presentar el informe del artículo 36, que como les venía explicando, no es ni más ni menos que la resolución que va a dictaminar quiénes son acreedores del fallido. Y esto no es un tema menor. ¿Y por qué? Básicamente porque esa resolución lo que va a decir qué créditos fueron declarados verificados, qué créditos fueron declarados admisibles y qué créditos fueron declarados no admisibles. Estas son 3 categorías que hay que tener en cuenta y son muy importantes. Y ahora voy a volver al tema de la impugnación de los créditos, que es algo bastante importante cuando uno es abogado del concursado. Tengan en cuenta que el crédito que es declarado por el juez verificado, ese crédito hace cosa juzgada y ya no puede ser impugnado, no puede hacerse absolutamente nada. Los créditos que son declarados admisibles o inadmisibles, sí. Y acá me quiero retrotraer un poco cuando yo hablaba de las impugnaciones. Un consejo sano de alguien que está en esto y hace mucho tiempo, todos aquellos créditos que ustedes consideren de que tienen alguna forma o tienen algo para poder impugnarlos, los tienen que impugnar. ¿Y por qué? Porque si el crédito es declarado verificado, ya está. Después a ese crédito ustedes no le pueden hacer absolutamente más nada. Y si al tipo le dijeron de que tiene derecho a cobrar 2 millones de pesos, está listo, quedaste dentro de eso y ya no lo puedes mover. En cambio, si vos le impugnaste el crédito, el juez tiene la obligación de declararlo en el mejor de los casos admisible. ¿Y qué conlleva esto? Que uno después pueda meter lo que se llama un incidente de revisión. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando el acreedor pidió el pedido de verificación al síndico, uno no, en ese momento, el concursado no tiene la documentación en el momento respaldatoria o toda la documentación necesaria para demostrar que el crédito está pagado o que es menos que lo que se reclama. Entonces, si uno, después de que fue presentado el pedido de verificación, lo impugnó, después tiene tiempo para poder meter el incidente de revisión, si es declarado admisible, para poder revisar ese crédito, y ese crédito hasta puede ser revisado hasta con una pericia del contable en el caso de ser necesaria. Entonces no es un tema menor. Y esto básicamente porque, a ver, para que entiendan, les puede ocurrir con negocios que tienen, no sé, yo tengo clientes que tienen un negocio acá en Mar del Plata, tiene otro en Balcarce, tiene otro en Tandil, y la documentación yo la tengo esparramada en cada uno de los negocios. Entonces, cuando fui a impugnar, no tenía toda la documentación. Entonces, impugné el crédito. Al momento del incidente de revisión, yo le puedo decir al juez, mirá no, pues no quedaría bien, pero mire su señoría, impugno el crédito porque acá tengo la documentación respaldatoria que conlleva de que lo que me están reclamando no podría haber sido declarado admisible. Entonces, no es un tema menor el tema de la impugnación de los créditos al momento del pedido de verificación. Porque si no lo hacen, ya les digo, les van a quedar los créditos declarados todos como verificados y ya les digo, se les va a poner bastante difícil después manejar el proceso. A ver, cuando el juez saca la resolución del artículo 36, que es el informe individual, el juez tiene que obviamente sacar
la resolución explicando por qué le otorga el crédito a cada uno de los acreedores. A ver, a la AFIP, bueno, a ver, si te verifiqué como crédito privilegiado tal suma y como criptografaria tal otra, te verifiqué hasta tal monto y en tal fecha, determinados intereses no corresponden porque fueron aplicados, entonces eso va a salir en la resolución y obviamente es el monto que después nos va a servir para poder negociar con los acreedores, porque obviamente los créditos verificados y los créditos declarados admisibles van a ser los acreedores con los que nosotros después vamos a necesitar tener las mayorías para poder darle un cierre al concurso de la mejor forma posible. Tengan en cuenta de que si el crédito de nuestro cliente es declarado inadmisible, o bueno, en este caso nosotros estamos por el lado fallido, pero si estamos por el lado de un acreedor y le declaran inadmisible, también tenés el incidente de revisión. A ver, que el síndico considere de que el crédito no es admisible no quiere decir que ahí se te acabó todo lo que podías hacer para poder seguir adelante o intentar demostrar que existe la posibilidad de verificar el crédito. Bueno, me voy a detener un poco acá con respecto al informe individual y lo que quiero hablarles un poquito, que no es un tema menor y que es bastante importante, son para mí los efectos que produce tanto la apertura de concurso como la presentación del concurso. ¿Y por qué no son temas menores? Porque obviamente cada uno de esos efectos nos va a llevar a cómo seguir con el concurso y quién podría estar adentro del concurso y qué podemos hacer o no con el concurso. El primero de los efectos que voy a hablar de la apertura del concurso son los juicios contra el concursado. La apertura del concurso produce, a partir de la publicación de los edictos, la suspensión del trámite de todos los juicios de contenido patrimonial contra el concursado, que sean tanto de título o causa anterior a la presentación. Como el concurso es un proceso universal, lo que tiene que ocurrir es que todos aquellos acreedores de causa o título anterior a la presentación, o los procesos que están dando vuelta, tendrían que ir todos al juzgado de origen donde está el concurso. Ahora bien, lo que puede ocurrir acá son dos situaciones. Una, que básicamente con los juicios laborales, que es lo que más ocurre, que el concursado tiene un montón de juicios laborales y, a ver, si fueran todos los juicios laborales a tramitar al concurso, obviamente el juez civil y comercial tendría que estar entendiendo la causa laboral. Entonces, los juicios, a ver, el juzgado va a tomar conocimiento de la existencia de los juicios, pero los juicios van a seguir tramitando en su juzgado de origen, en la medida en que, obviamente, el acreedor, en este caso un trabajador, decida continuar con su juicio laboral y no se quiera presentar a verificar el crédito, básicamente. Lo que sí quedan excluidos en esta etapa son los procesos de expropiación, los que se funden en las relaciones de familia, obviamente, y las ejecuciones con garantía real. Con respecto a los procesos de conocimiento, igual que con los juicios laborales, estos pueden continuar en el juzgado de origen. Y obviamente, una vez que se dicte sentencia, esa sentencia va a ser la herramienta verificatoria para estar presentado después, posteriormente en el concurso. Un consejo que yo siempre doy es que, por más de que nosotros, vuelvo a lo mismo, en el caso de que estemos por el lado de un acreedor, decidamos continuar con el juicio laboral, lo que no está mal en el concurso es presentar un escrito pidiendo la reserva del crédito. ¿Por qué? Porque no es una cuestión menor a tener en cuenta para el momento después de las propuestas y de las categorías. El juzgado va a tomar conocimiento de esa reserva y va a decir, bueno, mira, fulano de tal vino hizo una reserva por tanto, fulano hizo una reserva por tanto, y uno va a estar al tanto o va a saber que al momento de que haya alguna propuesta va a poder entrar en alguna de las categorías de las propuestas, que lo vamos a hablar un poquito más adelante.
Hay otras excepciones a la ley, que son, bueno, el tema de la extinción de dominio y otras cuestiones más que me parece que no es el momento para hablarlo porque es muy, muy largo. Otra de los efectos que conlleva la apertura del concurso es que, esto sí que es muy importante, es que el concursado continúa con la administración del negocio. Y esto fue lo que al principio hablé de las dos patas, síndico y concursado. Cuando uno concursa a un cliente, el cliente va a seguir con el negocio y lo va a seguir llevando adelante. Obviamente que lo que va a ocurrir es que va a tener ciertas restricciones porque esa posibilidad de seguir llevando el negocio adelante no lo va a poder seguir llevando a diestra y siniestra como lo venía haciendo. Va a tener un desapoderamiento atenuado y obviamente un montón de decisiones las va a tener que solicitar al juzgado y el subjuzgado le va a dar intervención al síndico. Con respecto a esto, algo bastante importante, y es por eso que hablaba yo de la buena relación con la sindicatura, que obviamente, vamos a suponer, yo tengo mi negocio que se dedica, como dije al principio, a vender pan. Pero bueno, el negocio siguió funcionando y sigue para adelante, y yo necesito cambiar un vehículo o un camión porque tengo, no sé, una Fiorino y me quiero comprar una camioneta Mercedes porque gracias a la pandemia empieza a hacer más reparto y necesito tener más movimiento. El concursado no podría vender el bien. ¿Por qué? Porque es un bien registral, como está concursado es un activo del concurso, y como es un activo del concurso no se podría deshacerse de ese activo. Ahora, lo que tendría que hacer el concursado, básicamente es explicar la situación al juez, decirle un poco lo que acabo de contar. Mirá, voy a vender este activo para tener un activo mayor, porque es más grande, porque es más nuevo, porque lo necesito. Y obviamente uno, si está en la misma línea o si lleva bien con el síndico, obviamente lo vas a hablar antes y lo vas a decir, che, mira, ¿sabés que necesitamos hacer esto porque necesitamos esto? ¿Te parece bien? ¿Estás de acuerdo? En el caso de que te diga, sí, mira, la verdad que ustedes podrían comprar o no podrían comprar, o tienen línea de crédito, háganlo, o lo compra con plata que va a poner, no sé, alguien. Pero en la medida en que eso no perjudique a los acreedores, el síndico va a dar el ok y seguramente el juzgado también. Y vuelvo a lo mismo, estas son cuestiones que se tienen que ir charlando con la sindicatura. Después, obviamente, en el día a día, el síndico no puede opinar. Hasta cierto aspecto, ¿no? Obviamente. ¿Y esto a qué voy? Si la administración de la empresa es un desastre, si la sindicatura acompaña informes diciendo que la empresa la manejan para el traste, que todo lo hacen mal, que están generando, la administración de la empresa está generando más pasivo, bueno, en ese caso el juez podría ordenar la remoción de la administración y poner al síndico o a la sindicatura al frente del negocio, y ahí se les acabó la administración del negocio. Hasta tanto termine el concurso o hasta tanto termine en quiebra o lo que ocurra. Intenten de que eso no les ocurra, porque una vez que les ocurre, después se hace muy cuesta arriba poder hacer algo con el negocio o querer llevarlo adelante. Otros de los efectos de la apertura del concurso es que los servicios públicos no pueden suspender los servicios que le prestan al deudor por deuda de causa o título anterior. Y esto también en esta época es bastante importante porque, a ver, volviendo al cuentito de la panadería usa luz y gas y agua, y son tres servicios que han aumentado en forma exponencial en los últimos años, y el concursado capaz llegó, y uno de sus acreedores es Camusi, y le debes, no sé, 600 lucas a Camusi te quiere cortar el gas. Bueno, si presentaste el concurso, publicaste los edictos, a Camusi no le va a quedar más que venir a verificar y, bueno, ir a la cola y esperar que en algún momento tengan la venia o el derecho a cobrar. Lo que sí tengan en cuenta es que después de que una vez está abierto el concurso, no le deban un peso a Camusi, porque Camusi le va a cortar el gas y, como es una deuda post-concursal, tiene derecho a saldo. O sea, uno le puede decir, ay, no, pero mirá, ¿sabés qué? Yo necesito. A ver, no quiere decir que vayas a algo con Camusi y te dé algún plan de financiación, pero la realidad lo podría hacer perfectamente. O sea, entiendan que los servicios, las deudas por servicios públicos anteriores a la presentación, a la apertura del concurso, se suspenden.
Otra cuestión a tener en cuenta con respecto a, desde la apertura del concurso, y esto ocurre mucho, que nuestros clientes lloran y no tienen peso para pagarle a nadie, a veces ni al propio abogado, y de golpe porrazo un día viene tu cliente y te dice, ¿sabes qué? Saqué en cuotitas un pasaje a Miami, y me quiero ir a Miami, porque, viste, lo pagué con el hora 12, y vos decís, pero ¿cómo? No tenés para pagarle a todos tus acreedores, no tenés para pagarme a mí, pero con las cuotitas llegaste a la hora 12 y te vas a Miami y te quedas 15 días en Miami en un hotel. Bueno, ¿esto a qué voy? Cuando uno está concursado tiene que informar al juzgado o al juez que nuestro cliente va a salir del país. ¿Y esto a qué viene? Cuando hablé al principio de que se van a librar oficios a todos los juzgados, también se va a librar oficios a migraciones, también se va a librar oficios a la Policía Federal, se va a librar oficios a personas jurídicas, a todos los entes que el juzgado considere necesario a los fines de poner en conocimiento de que la persona física o que la empresa o el representante legal de la empresa es parte de un concurso preventivo. Entonces, cuando el cliente viene y te dice que se va a ir del país, bueno, no es muy difícil. Redactás un escrito simple que viene a decir que, no sé, Marcelo Martín, presidente de Panadería Marcelo Martín, se va del país durante 15 días. Y lo informa. Y el juez va a decir, bueno, vuelva entre los 15 días porque si no, después veremos qué hacer. Pero no es más que informarlo. Con respecto a los efectos de la presentación del concurso, hay 3 o 4 que son bastante interesantes a tener en cuenta, que son, para mí los más importantes son el tema de los intereses, que obviamente desde la presentación del concurso produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a la presentación y que no esté garantizada con prenda o hipoteca. Con respecto a los intereses posteriores a la presentación, solamente pueden ser reclamados sobre las cantidades provenientes de los bienes afectados a la hipoteca o a la prenda. Con respecto a las deudas dinerarias, algo bastante importante que quiero contarles y que es muy importante es, vamos a suponer que nuestro cliente le debe $10.000 a un acreedor. Entonces, el acreedor, obviamente, bueno, en estos momentos va a querer cobrarlo, bueno, hoy no, a dólar blue no, pues está más bajo que el dólar turista, pero cuando el dólar blue llegó a 200 pesos y el dólar oficial valía 80, todos querían cobrar su crédito a 200 pesos. Bueno, en el pedido de verificación, por más que pidas $10.000, el síndico va a tener que ver cuál es la cotización del dólar a la fecha del pedido de verificación, va a tener que convertir los dólares a pesos y ese es el monto que les van a verificar. Y no hay otra alternativa que diga de que que el acreedor o que el deudor le había firmado que le iba a conseguir los dólares en el exterior y en bonos de la bolsa de Nueva York. Nada. Si el tipo tiene una deuda en dólares, al momento de la verificación se especifica. Es duro, porque acá el dólar mueve mucho, pero es la realidad y es lo que ocurre. Y no tenemos muchas alternativas con respecto a eso. Con respecto a los contratos de prestaciones recíprocas, en este caso el deudor puede continuar con el cumplimiento de los contratos en curso de ejecución, o cuando hubiera prestaciones recíprocas pendientes también podría decidir no continuarlas. En ese caso, si ustedes están por el lado del acreedor, que es el prestador de servicios, le puede decir al fallido, mira, no te voy a continuar prestando servicios o prestaciones. Lo que va a tener que hacer es informarlo y notificarlo en el plazo de 30 días de anticipación. Y ahí, listo. Si tiene un crédito por cobrar esa persona, tendrá derecho a verificar como cualquier otro y después, si no, nada. Lo que va a tener que hacer es presentarse a verificar y si le verifican en crédito, verificarlo y otra cosa. Me voy a volver ahora un poquito al tema de los prontopagos. Con respecto al tema de los prontopagos laborales, y que no es un tema menor,
porque normalmente en todos los procesos concursales hay pronto pagos, porque cuando se llega al pronto pago lo que ocurre muchas veces es que tenemos el problema de que nuestros trabajadores, por distintas circunstancias, como venimos mal, son las personas son las que vamos dejando un poquito de lado y decís aguantame, y obviamente el trabajador ante la necesidad, ¿qué hace? Y aguanta. Entonces se le debe 1, 2, 3 meses, y bueno, hasta que no aguanta más, y obviamente ahí es donde aparece la intervención del sindicato, bueno, y otras cuestiones. Pero bueno, con respecto al pronto pago, lo que podemos decir que dentro de los 10 días de emitido el informe individual, el juez del concurso autorizará el pago de las remuneraciones debidas, en el caso que obviamente que haya plata para poder pagarlo. Dentro del pronto pago, la lista de lo que se puede reclamar del pronto pago es muy amplio. Puede entrar indemnizaciones por accidente de trabajo, 245 a 254, bueno, nada, muchísimos. Y básicamente lo que va a hacer el juez en el caso de que el fallido cuente con plata y pueda y tenga corroborado la existencia de los pronto pagos y que tenga el informe presentado, que fue el informe del artículo 14 de la ley que lo va a tener presentado por la sindicatura, lo que va a tener que hacer es pagarlos. Lo que sí hay que tener en cuenta que ese pronto pago que se va a abonar, obviamente no puede ser más de, creo que no me acuerdo bien, pero en 3 o 4 salarios mínimos vital y móvil. Ese es el monto máximo. 3, exactamente. Acá gracias a Guillermo que me está apuntando. Perdón, 4 me está diciendo. Creo que eso, una vez que está la plata disponible, el juez lo que hace, ordena obviamente a todas aquellas personas que han presentado los pronto pagos, es cancelarlos. Un temita que me quedo dando vueltas con el tema de la verificación, tengan en cuenta que hay 2 tipos de verificación, la verificación en términos o a tiempo y la verificación tardía. Tengan en cuenta que lo que tenemos que saber es que respecto de la verificación tardía, el artículo 21 de la ley lo explica muy claramente. Toda persona que no se haya podido presentar a verificar su crédito en el plazo que estipuló el juez al momento de la publicación de dicto, tiene 2 años para presentarse a requerir el pedido de verificación. O sea, de la presentación del concurso, vamos a suponer que nos presentamos en concurso hoy, 18 de marzo del 21 hasta el 18 de marzo del 23, cualquier acreedor se puede presentar a verificar su crédito en forma intempestiva. En ese caso, nada, lo que van a tener que armar es una demanda mediante la cual, que es un incidente, en la cual van a tener que hacer un pedido de verificación tardío, de ese pedido le van a dar traslado a la sindicatura y el fallido, cada uno va a contestar en el tiempo y en el plazo perentorio que está fijado en la ley, y lo que obviamente después se abrirá prueba o no, y se obtendrá una sentencia verificatoria que obviamente de llegar al momento de la propuesta, si lo tiene verificado, va a poder entrar a votar, o si no, directamente va a tener que después presentarse en cualquiera de las propuestas que estén aprobadas. Algo que sí que quiero remarcar es que el título verificatorio, fuera de una sentencia que esté tramitando en otro tribunal, sirve para verificar el crédito y no es una verificación tardía. O sea, vamos a suponer que yo obtengo sentencia laboral después de los 2 años, yo puedo presentarme igual a verificar mi crédito. Y no es un tema menor, porque muchas veces ocurre que cuando se lo despide a un trabajador es antes o poco tiempo antes de presentarse en concurso a la empresa. Entonces, si se sigue por la vía del juicio laboral, a veces los juicios laborales por distintas razones duran más de 2 años. También puede ocurrir que en el juicio laboral se llega a un acuerdo o no, pero en la mayoría de los casos se termina dictando una sentencia y vos con esa sentencia vas a tener que ir como acreedor del fallido a presentarse a verificar el crédito. Y vuelvo a lo mismo,
aunque se hayan vencido los 2 años, vos tenés, desde que se dictó la sentencia, tenés un plazo de 6 meses para poder realizar el pedido de verificación. A ver, quiero que lo entiendan, una verificación tardía son 2 años. Vence el 18 de marzo del 2023. Bueno, vamos a suponer que vos tenés la sentencia el 30 de marzo de 2023. Por eso no quedas excluido de poder presentarse en concurso. Pero sí tienen que saber que desde el momento en que se venció el plazo tienen 6 meses para presentar el pedido de verificación de la sentencia. Vencido después ese plazo, a reclamarle a nadie. Eso es bastante importante porque, ya les digo, ocurre mucho y es algo que no se tiene en cuenta y no es menor. Por eso a veces el concursado juega con los plazos y ve cuándo va a concursarse y ve cuándo va a despedir a los empleados. Suena duro, feo, pero bueno, a veces poniéndose en la piel del concursado, bueno, cada uno juega con las herramientas que la ley le da, ¿no? Podemos después estar de acuerdo o no, pero bueno, es lo que hay y lo que corresponde. Volviéndonos, voy a intentar de acortar un poco porque veo que la hora va pasando y yo pensé que esto iba a ser más rápido y nunca pensé que me iba a llevar tanto tiempo. Yo pensé que en media hora les iba a contar todo esto, pero veo que ya llevamos 1 hora y 10 y espero que no estén muy aburridos y que un poquito les esté sirviendo. Yo había terminado anteriormente en el informe individual. Básicamente después del informe individual viene el informe general, que se presenta 10 días después de presentado el informe, después de 30 días presentado el informe individual, el juez tiene 10 días para sacar el informe general. El informe general lo que va a hacer es contar un poco cómo está la situación del concursado. Y ese informe, se presenta, pero no hay sustanciación para las partes. O sea, a ver, uno puede hacer observaciones en el plazo de 10 días al informe general. Se las vence en el plazo del informe general, lo presenta, lo saca al juzgado. Uno puede hacer en 10 días, tiene la posibilidad de hacer todas las observaciones que considere, que no son menores las observaciones en este caso, y les explico por qué. Porque en ese informe general el juez va a tener que dictaminar cuándo comenzó el estado de cesación de pagos de la empresa. ¿Y por qué no es menor? Porque yo pude haber declarado que la cesación de pagos de mi cliente comenzó en noviembre del año 2018, y el juez puede considerar que el estado de cesación de pagos comenzó 1 año antes. Y esto no es un tema menor porque puede mover la hilacha del tema de los pedidos de extensión de quiebra o de quiebra fraudulenta al momento de que, si no se llegara al concurso y terminase en una quiebra, puedan extenderle la quiebra a los accionistas. Por eso creo que es bastante importante leer bien el informe general, y creo que lo que básicamente más que todo hay que hacer hincapié es en la fecha de que se dictamina el estado de cesación de pagos. Si es movido, impúgnenlo. Fúndenlo, ¿por qué? Pero impúgnenlo. Aunque después, obviamente, ya les digo, no le van a dar sustanciación, pero por lo menos que quede la observación de que uno considera de que eso no corresponde o que está mal. Bueno, una vez que tenemos obviamente los informes presentados, el informe 39, lo que vamos a tener que ver acá ya después es el periodo de propuestas y categorización de los acreedores, que dentro de los 10 días de contados a partir de la fecha en que fue dictada la resolución del 36, que es del informe individual, el deudor debe presentar a la sindicatura y al juzgado una propuesta fundada de agrupamiento y clasificación de acreedores. En esto, básicamente, lo que les quiero explicar y que quede bien claro que, salvo que uno tenga acreedores muy raros, normalmente la clasificación y la categorización queda fundada en 3. Acreedores laborales, quirografarios y privilegiados. Si uno se quiere poner muy fino, porque obviamente tiene otro tipo de acreedores, vamos a suponer que tiene mucha creencia con bancos, podés crear otra categoría que sea bancario, bancos. Si tenés otra categoría que sea, no sé, tributario, porque obviamente
le debes mucha plata al fisco, tanto nacional como provincial, bueno, creas otra categoría para ellos. Con respecto a los entes públicos como el fisco, nación o provincia, básicamente lo que va a ocurrir es que al momento de votar hasta uno puede pedir de que se los deje de lado o se los corra para la votación, porque obviamente como tienen planes de financiación en los cuales uno no tiene otra herramienta para poder entrar, su monto verificado no podría contarse como parte de la suma que se tendría que tener para obtener las mayorías. Pero bueno, básicamente entiendan que esas son las 3 categorías. Con respecto a esto de las categorías, lo que tenemos que tener en cuenta es que dentro de cada categoría nosotros podemos hacer propuestas distintas. Obviamente que esas propuestas distintas tienen que ser iguales para todos los acreedores de esa categoría. ¿Qué quiero decir con esto? No sé, yo tengo la categoría de acreedores bancarios. Vamos a suponer el tema de bancos. Listo, tengo Banco de Galicia, Supervil, Banco Provincia y Nación. Listo, tengo montos distintos con cada uno. Vamos a suponer que en cada uno los acreedores son todos quirografarios, no hablemos ni que tienen hipoteca ni nada, pero yo adentro de esa categoría puedo decirle a los bancos, a ver muchachos, yo lo que les propongo es esto, ¿qué? Y miren, una quita del 50% de lo que tienen verificado, una espera de 2 años para cobrar la primera cuota, y se la voy a pagar a la deuda en 10 pagos. Esa puede ser una propuesta. Otra propuesta puede decir, miren, una quita del 50%, del 50 o del 60% con una espera de 1 año, pero se las voy a pagar en 18 cuotas. Y así puedo hacerle las propuestas que quiera. Consejo sano, antes de hacer todo ese tipo de propuestas, pónganse en contacto, en este caso con los bancos, y intenten de negociar, obviamente, anteriormente, las formas de pago. Porque obviamente no todos los bancos son iguales, no todos aceptan el mismo tipo de propuestas. Muchos, a esta altura de concurso, lo que quieren es poder recuperar algo del pasivo que tienen, y porque básicamente si tienen un descubierto muy grande en cuenta corriente saben que no van a cobrar nunca nada. Si tienen deuda con la tarjeta de crédito del banco, les ocurre exactamente lo mismo, porque aparte nosotros ya le impugnamos el crédito, le metimos un incidente de revisión, y ese incidente de revisión se va a abrir a prueba, van a pasar como 5 o 6 años hasta que se termine de resolver, y obviamente el crédito del banco se va a empezar a licuar, y el banco lo que quiere es plata, básicamente, porque ya no le sirve tener la deuda. Entonces, hay veces uno tiene que jugar con eso, y antes de ponerse a hacer propuestas, lo ideal es sentarse y ver las propuestas. Con respecto a los criptografarios, lo mismo. Básicamente lo que hay que hacer son propuestas en la cual nuestros acreedores criptografarios puedan ir cobrando la deuda. Algo que les va a ocurrir muy comúnmente, pero muy comúnmente, es que nosotros estamos trabajando con un proveedor, como les contaba el tema de la harina. Yo me presenté en concurso y al tipo le dejé debiendo 600 lucas. Y esto es el día a día. A ver, después quiero que entiendan que es algo que les va a ocurrir y es lo que pasa. Entonces vos fuiste a la harinera y le dijiste, che, mira, me voy a concursar porque estoy hasta las pelotas, bancame, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo, en la medida en que después siga funcionando y más o menos pueda llevar el negocio adelante, te voy a ir cancelando el pasivo que tenía, que obviamente legalmente no está bien, pero es lo que ocurre en la diaria. Entonces, ¿qué haces? Le pagas la boleta que te baja y 50 lucas, y así sucesivamente, y en un momento el crédito que tenía el tipo se desapareció. Bueno, eso es lo que te va a ayudar en la medida que el negocio siga adelante. No es ni más ni menos que lo que va a permitir es obtener las conformidades al momento después que necesites tener mayorías de capital y de voto. Porque si vos a tus acreedores quirografarios, en este caso, le podés ir pagando, vamos a suponer que tus acreedores privilegiados en un concurso común sea la FIP y no tengas otros acreedores quirografarios, y tengas, no sé, 5 acreedores laborales que le haces alguna propuesta en la cual los tipos pueden cobrar, y el concurso lo vas a sacar adelante, y lo vas a sacar rápido. Y básicamente eso es cómo sacar un concurso adelante.
no quiero sacarle más tiempo ni restarle más tiempo con algunas otras cosas que podría estar hablando del tema después de las mayorías, o cuestiones que en el caso de no obtener las mayorías vamos a terminar en una quiebra, pero antes de la quiebra tenemos el countdown, porque creo que ya el tiempo ha pasado y seguramente deben tener otras cosas más importantes que estar escuchándome a mí a las 8:20 de la noche. Espero que hasta acá la charla les haya servido en la medida en que sea necesario y lo consideren. Podemos tener otra y hablar capaz de algún otro tema que les interese sobre la base de esto o de la misma quiebra. Estoy a disposición de todos. Si en algún momento alguien necesita hacerme alguna consulta, le pueden pedir a Verónica o a Guillermo mi teléfono, y los que les pueda dar una mano lo haré. Y bueno, a todos desde ya muchas gracias por haber participado y haberme escuchado. No, gracias a vos, Marce. Igual ya te tenemos comprometido, ya está para la charla de amparo. Después Guille coordinará con vos alguna otra charla relacionada con el tema concursal. Así que están los dos comprometidos a ver qué temas seguimos tratando. No tenemos por supuesto, yo soy la presidenta del club de fans de José Boteri, pero vos sos más joven. No, José es un tipo que la tiene mucho más clara que yo. Un temita que quiero hablar que es re importante. Chicos, dale. Digo chicos en general, a ver, sin faltar, no quiero faltar al respeto a nadie, o colegas. Un tema que es fundamental, tengan en cuenta cuando arman un concurso y van a presentar a una persona en concurso, arreglen el tema de los honorarios de entrada. Y les explico por qué. Porque no es un tema menor. Un concurso conlleva un montón de expedientes, el principal, incidentes de verificación, incidentes de revisión, pronto pago, bla, 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 y les va a llevar mucho tiempo. Hay veces uno en la necesidad, porque lo hemos vivido todos, y se sigue viviendo, capaz, si no, sí, venite, concurso, y mirá, no, ¿qué te cobro? No sé, dame tanta plata y listo, y yo después te llevo al concurso. Con el correr del tiempo se van a dar cuenta que ese monto que le pidieron al cliente le fue poco. Y después el cliente se va a cerrar en decir, mira, yo ya te pagué. Y el proceso vos me lo tenés que llevar. Y es un proceso en el cual hay mucha responsabilidad atrás, porque hay muchos expedientes dando vuelta. Mi consejo en la medida en que el cliente puede es intenten de tener un abono con el cliente durante todo el proceso. Y utilícenlo como un arma de negociación con el cliente de mirá, si no me pagás, te está por vencer los plazos, mirá que si no me pagás, necesitamos hacer tal cosa. Porque la realidad, ya les digo, los clientes al momento de estar desesperados y con el agua hasta el cuello, te van a decir que sí a todo, te van a decir de que lo que quieras, y una vez que inició el concurso, y esa presión que tenían de las deudas se cayó, porque obviamente ya todos los que le querían venir a cobrar no le van a cobrar, el tipo hasta se olvida del abogado. Y es básico esto, que nos pasa siempre. Y otra cuestión que quiero que también que quede de resalto, que no lo hablé al principio, que también es, charlen el tema de los honorarios con la sindicatura, o con el síndico. Cuando ustedes presentan el concurso, le van a contar cómo es el concurso al síndico cuando hablan con él, y que el síndico más o menos le diga, mira, mi honorario va a ser... a ver, la realidad, el síndico va a cobrar un porcentaje del pasivo. Pero lo que yo les digo, un consejo, siéntense y tengan un número más o menos con el síndico. Y eso lo tiene que saber de entrada el cliente. Sea una persona física o una persona jurídica, que sepa que al síndico le va a tener que estar pagando honorarios a cuenta de lo que va a percibir al final. Y con nosotros lo mismo. Intenten de tener un abono, porque a la larga o a la corta, si no, va a ser un dolor de cabeza y lo van a tener al dolor de cabeza gratis. Perdón que te interrumpí, pero me había quedado esa cuestión por comentarles. No, Marce, excelente, pero te voy a comprometer. ¿Cómo pactamos los honorarios? ¿Qué parámetro tenés vos? Y es muy difícil eso. Básicamente porque no es un tema de menor cómo pactas un honorario. ¿Y por qué? Porque, a ver, tenés que ver a quién estás concursando. Vuelvo a lo mismo. No sé, voy a estirar una cosa. El concurso Habana. Y te imaginas que el pasivo de Habana no debe ser 1.500 pesos. Si tiene un pasivo tendrá 1.500 millones. Entonces, tu honorario va a ser en relación, a ver, te vas a tener que cobrar un monto para poder iniciar y un honorario en relación al pasivo que tiene.
porque vos sabés que eso te va a conllevar que con el correr de los meses y los años te van a tener que seguir pagando para poder llevar todos los expedientes. Obviamente, si vas a concursar a un tipo que tiene, no sé, 10 acreedores, pero bueno, también hay que ver qué monto tienen los acreedores y qué tipo de acreedores tiene. Creo que eso es un tema que hay que analizarlo con cada uno, y uno obviamente en esa primera charla que va a tener tanto con el contador como con la persona, el fallido, va a llegar a ver si también puede pagarlo o no. Porque hay una realidad, a ver, lo que ocurre mucho, y yo lo he vivido mucho en Mar del Plata y lo estoy viviendo, el tipo que se presenta a concursar solamente para tirar la cuestión para adelante y que sea la que Dios quiere, después desaparecen y no existe más, y son sociedades que son papelitos, y les importa tres pitos, perdón la expresión, a quién dejó en el medio. Entonces, uno también pone la cara, hace trabajo, y por el trabajo, si pone la cara, tiene derecho a cobrar. Entonces, parece que no es un tema menor. No es fácil, ya te digo, ver el tema de los honorarios. ¿Pero Cada cuánto uno... se cobra por iniciar, por armar un concurso? Pequeño, No, de los va a no, llegar no. a nosotros. A Habana no nos va Y, a venir a ver. bueno, la idea es que uno llegue en el día de un día a poder, si tiene que prender un concurso, en un concurso de empresa. No quiero hablar de plata, bueno, no puedo hablar porque me parece que no es ético. Cada uno sabe, y cada uno sabe que puede cobrar a sus clientes, qué sé yo. Cada uno se mide según también lo que es. A ver, ¿qué querés que te diga? Yo no a todos los clientes les cobro igual, y no a todos los clientes los mido con la misma vara. ¿Y por qué? Porque obviamente yo tengo la teoría de que con cada cliente, antes de empezar a trabajar, intento de estudiarlo, a ver quién es, y qué tiene y cómo, no solamente en los concursos, en todos los temas que tenga relacionados a los temas societarios, contratos. Yo hago mucho laboral por empresas, y obviamente las mido todo distinto, porque obviamente hay tipos que tienen un montón de empleados y no tienen problemas, y otros que sí, que tienen pocos, pero tienen más problemas, ¿me entendés?, que el que tiene muchos. Entonces, me parece que no se puede hablar de montos. En tal caso, creo que puede ser una consulta que puede ser en privado en el caso de que alguien necesite, y yo podría contestarla, pero no me parece que ese fuera para hacerlo en este momento. Listo, genial, te pueden preguntar, porque, a ver, sé que es un tema ríspido y complicado, pero cuando uno recién inicia la profesión y no tiene a quién preguntarle, es difícil determinar el tema de Sí, los honorarios, sí. para Yo no lo, perder el cliente y no quedarse corto. yo lo que les voy Sobre a decir, todo, perdón, Guille, yo algo que les no, voy a decir no, a todos los colegas jóvenes es que no se bajen los pantalones con respecto a los honorarios. Y no es un tema menor, porque una forma de hacer que la profesión siga siendo reconocida es cuando uno sabe cobrar y hace bien las cosas. A ver, después el cliente, básicamente, si uno lo cobra el trabajo y lo hace bien, no va a tener ningún problema. Ahora, por pichulear y agarrar algo porque estás apretado a la larga, perdón la expresión y voy a decir algo que capaz suena feo, va a ser cagada. Y la realidad es que, a ver, si vos el trabajo lo haces bien, lo haces a conciencia, sos responsable y sabes hacerlo, tiene un valor. Todos los que estamos acá en este foro estuvimos como mínimo 5 años en la facultad y seguimos estudiando. Y eso se paga. Para mí se paga. Y al que no le guste pagarlo, y bueno, qué sé yo, allá él. Pero me parece que uno se tiene que hacer respetar como profesional. Si no, la profesión cada vez se va bastardeando cada vez más, y es lo que va ocurriendo, que terminan haciendo... A ver, a mí me pasa que me vienen a ver después de un tiempo, un tipo que me dice, mira, me presenté en concurso y hoy me decretaron la quiebra. A ver, yo les cuento una anécdota y creo que con esto termino con respecto al tema honorario. Yo me recibí en plena época del corralito, antes del corralito. Y había un letrado acá que, ¿qué hacía? Como había muchas ejecuciones hipotecarias, el tipo agarraba y concursaba a todos los tipos que le estaban por rematar la casa, los concursaba. Presentaba el concurso, le decía, dame 50 lucas, pum, cobraba 50 lucas, metía el concurso. Como no había que publicar edictos en esa época, el juzgado te sacaba la resolución suspendiendo la ejecución de la hipoteca, y el flaco se olvidaba y nunca más le daba ni 5 bolillas al concurso. Un día el tipo pasaban 5 años y se enteraba que estaba en quiebra, que le habían decretado la quiebra y que le querían rematar de nuevo la casa. Bueno, y es un tema. Y a ver, ¿esto a qué voy? No intenten desafar, intenten hacer las cosas bien y cobrarlas. A ver, tengan en cuenta que en un concurso
capaz no pedís tanta plata para iniciarlo, pero pensá que a futuro te va a generar que vas a tener una X suma todos los meses y que a su vez, si haces las cosas bien, eso te va a conllevar de que tu cliente te recomiende con otro. Y así sucesivamente. Y yo creo que eso es lo importante. Por eso me parece que el tema del monto no es... A ver, yo te podría decir, mira, sí, cobrale 200 lucas, 300 lucas, 500 lucas, o 1.500 pesos, o que te pague el bono y el IVA, qué sé yo, lo que quieras. Que pueda depender de cada uno, pero vuelvo a lo mismo, no bastardemos la profesión y todo lo que hagamos lo hagamos con responsabilidad. Y eso va a generar que la profesión sea mejor y que uno pueda cada vez cobrar más. Entiendo lo que vos planteás con respecto a que cuando uno recién arranca no sabe qué cobrar. Pero bueno, hoy creo que hay 3 millones de chats que uno puede ir preguntando, buscar abogados que capaz tienen mucho más años que la gente joven y decir, che, mirá, me pasó esto, ¿qué hago? ¿Qué le puedo cobrar? ¿Cómo lo puedo manejar? Por eso no quiero hablar de sobremontos específicos, porque es muy difícil, ¿me entendés?, en estas cuestiones. Bárbaro. Por favor, antes de seguir, no se olviden de completar la planilla de asistencia por el tema de los certificados, ¿sí? Porque veo que me faltan unos cuantos que la presenten. Bueno, se lo subí de vuelta. Vos y yo sabemos de quién estaba hablando, ¿no? Exacto, ya los vi. Bueno, yo les hago un comentario a partir de esto que dice Marcelo, y es algo que nosotros pregonamos mucho en los foros y nos cuesta que lo entiendan. Ese colega del cual hablaba, que seguramente se llenó de mucho dinero en su momento, y no creo que le interese, tiene muchas sanciones del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, incluso hasta una suspensión, que por supuesto está pelada, ¿sí? Pero bueno, me parece que todos queremos seguir ejerciendo muchos años y no queremos que nos recuerden en una charla de Zoom con este antecedente. Más allá de que Marcelo no dice el nombre, los que somos más viejitos sabemos perfectamente de quién habla y no creo que a ninguno de ustedes que están acá les guste que lo recuerden por eso, ¿sí? Más después allá de tanto tiempo. Ni que le cesen la y copa del con estudio no puede entrar. años y años y años. Claro. Sí, y además es terrible que uno de algo tan malo sepa instantáneamente de quién estás hablando. Claro. No hay duda de que los tres al menos sabemos de quién estás hablando. Entonces, y muchos de los que están acá también de eso. Seguramente, pero como no les veo las caras, no sé, no hicieron la misma risita de Guille decir, uy, otra vez. Pero bueno, es más, creo que no, que ya ni siquiera firma expediente, me parece. ¿Sí? No ¿Sigue? Sé que está ejerciendo, pero no sé si firma. Pero bueno, me parece que no es lo que nosotros queremos, por eso es muy buena la aclaración. No, es justamente la antítesis de lo que queremos fomentar. Un poco también respondiendo a la... A ver, arranquemos por agradecerte a vos, Marcelo, por la charla. Gracias. Y agradecerles a todos que la presencia y el acompañamiento. Y sepan que en función de las preguntas que están haciendo, esto es una clase inicial, charla inicial en materia concursal. A lo largo del año, o por lo menos en este primer cuatrimestre, lo que vamos a hacer es ir abordando varias temáticas, entre las que están algunas que sugirieron, como el tema de los privilegios, pero también la tutela del crédito laboral en el marco del concurso, también el tema de las medidas cautelares en el marco del concurso, sobre todo en época de pandemia, donde hay muchas cuestiones que son de necesidad y resolución urgente y que los tiempos del proceso no son los adecuados para llegar a las soluciones. También el tema de la continuidad de los contratos en el marco de la pandemia. También el tema de los pedidos de verificación y la posibilidad de impugnaciones y revisiones electrónicas. Esto que hoy Marcelo claramente contaba respecto de cuál es el proceso de verificación. Hoy se ve un poco trastocado por todo lo que es electrónico, entonces de qué forma el abogado tiene la posibilidad de hacer la impugnación, probablemente dicha, en el marco de unas revisiones y verificaciones electrónicas. O sea, apuntamos desde el foro y desde graduados a capacitar profesionales que, primero, tengan fondo y sobre todo tengan esto que es generar vínculo para con la facultad y para con los colegas, vínculo ético, vínculo de respeto, vínculo de valoración de la profesión y de valoración de la carrera que elegimos y por la cual estamos bregando en cada vez lograr mayor jerarquía. Por mi parte, Marcelo, agradecerte la charla, fue clarísima toda la exposición. Las preguntas que fueron surgiendo
sepan que estamos todos abiertos, el foro está abierto todos los días, así que pueden hacerlas a través de ahí. Verónica, yo y otros profesionales de la Facu que están también en el foro, estamos ahí para responder. Bueno, nada, yo la realidad no había tenido nunca una charla así por Zoom, me gustó y vuelvo a lo mismo, en lo que pueda dar una mano lo voy a hacer y está re bueno los temas que recién planteaste, verificación electrónica, cuestiones de medidas cautelares que creo que son temas bastante importantes, pero hoy, bueno, obviamente no entraba más que creo que esto para hablar y, a ver, entraba, podemos seguir 2, 3 horas más, pero obviamente... Se puede Todos seguir hasta tenemos, las 12 de la noche, obviamente. No es la idea todos tenemos agotar. que hacer eso. Así que Gracias a nada, vos. le agradezco a todos y muchas gracias por este momento. Gracias a vos, Gracias, Marcelo. Marce. Gracias a Tenemos todos. un montón de nuevos temas que la gente quiere acá, que seguro Guille ya tomó nota, así que te estaremos molestando en breve. ¿Sí? Cuando quieran y pueda, no tengo ningún inconveniente. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y los esperamos en la charla del doctor Martín de Amparos, que va a ser excelente como esta seguramente. Todos temas muy interesantes y que nos sirven para el ejercicio de la profesión. ¿Sí? Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Marcelo. Gracias, Buenas noches. Seguimos Gracias a vos. en contacto en el foro. Adiós, buenas noches. Chao, chao.